Hola, mi nombre es Roger González Herrera y quiero saludar a todos los que me han dicho que ven mis comentarios. Tuve la oportunidad de participar el domingo pasado en la Asamblea Municipal del PAN y gratamente muchos compañeros militantes me dijeron que siguen mis comentarios a través de las redes sociales. Hoy, obviamente, quiero abordar la Asamblea Municipal del PAN que se llevó a cabo el domingo pasado. En primer lugar, hay que reconocer lo positivo de que se haya hecho esta asamblea después de hace 6 años que la militancia no participaba de manera directa en la toma de decisiones para designar a su directiva o a sus candidatos. En el PAN, el grupo dominante ha impuesto el dedazo al más viejo estilo priista en la designación de los candidatos y de las directivas. Y esta fue la excepción y esperemos que sea el retorno a lo que el PAN ha sido siempre, a esa vida democrática interna que antes existía. Y bueno, me voy a permitir darle los números de esta elección. Brenda Ruz Durán, la candidata del grupo dominante, es decir, del vilismo, obtuvo 922 votos. La licenciada Nidia González Tum, abanderada de los panistas independientes, logró 401 sufragios y se registraron apenas 13 votos nulos. En total participaron 1,336 militantes blanquiazules de un total de 3,275. Es decir, faltaron casi 2,000 panistas. En números concretos, 1,939. La abstención fue del 60%. Increíble. Y apenas participó en números cerrados el 40% de los miembros activos. Ahora bien, ¿qué es lo positivo? El mismo hecho de que se haya realizado esta asamblea municipal para que los militantes podamos elegir de manera directa y con voto secreto a nuestra próxima directiva municipal. Y también el ambiente de camaradería que privó en toda la asamblea me recordó viejos tiempos. La organización fue bastante aceptable. La votación en sí misma fue limpia, se respetó el secreto del voto, fue bastante ágil la votación. Y debo destacar la institucionalidad de Nidia, que a pesar de todo lo que sucedió y que vamos a comentar más adelante en la campaña interna, ella subió, felicitó a la profesora Brenda Ruz y juntas levantaron la mano. A esto se le llama institucionalidad. Y también cabe decir el hecho de que la profesora Brenda Ruz Durán haya dicho que va a invitar a participar a su contendiente, a Nidia, en su directiva, no es una graciosa concesión, sino que es parte de lo que señalan los estatutos reformados del Partido Acción Nacional, que dice que la fórmula que no gane la contienda tiene derecho a integrar con 4 miembros a la planilla ganadora. Es decir, no es una graciosa concesión, está contemplado en los estatutos del PAN. Lo negativo es lo que sucedió antes de la asamblea. El proceso de campaña interna fue bastante inequitativo, hubo inducción y compra del voto con despensas, altos funcionarios del ayuntamiento que coaccionaron por conservar sus sueldos, pusieron en el closet sus principios.
Para mí fue verdaderamente impresionante saber de compañeras y compañeros militantes que se prestaron a esta forma corrupta de coaccionar el voto. Bueno, ¿dónde quedaron sus principios? Los conozco desde hace muchos años en la batalla por la democracia. También lo negativo fueron los espacios reservados a las llamadas figuras del PAN en las primeras filas. Esto marca una distancia entre la militancia y sus dirigentes y los legisladores. Eso no debe de suceder. Cuando un panista entra a la asamblea es igual, vale lo mismo que cualquiera. No deben de existir lugares reservados. El llamado de la candidata opositora, un poco desesperado, debo decir, a no permitir el paso de celulares en las mamparas para evitar se concrete el operativo oficialista de recabar fotos de las boletas. Esto no debió suceder. Se debió decir desde un principio que no estaba permitido meter celulares. Pero, en fin, qué bueno que se pudo realizar. Otro detalle, ¿por qué hicieron esta asamblea en plenas vacaciones y no en septiembre o en noviembre? Eso es bastante de llamar la atención. La cargada oficialista que se notó desde cualquier punto de la reunión. Otro detalle también fue que durante la campaña interna no hubo debates previos como se ha hecho antiguamente, en donde el comité municipal convocaba a los aspirantes a debatir diversos temas de cara a la militancia. Esto se debió haber hecho como un proceso democrático. Otro detalle fue el pésimo sonido. Terrible. No se escucharon los discursos. Ya después de la mitad de la asamblea para atrás, no se entendía lo que decían los candidatos por la disposición de las bocinas. Un mal pensado podría decir que fue hecho a propósito porque los oradores, el orador a favor de Nidia era mucho mejor y también Nidia tiene un mejor discurso. Entonces el sonido no ayudó. De verdad que la gente estaba distraída y aunque prestara atención, la mitad de la asamblea no entendía lo que decían los oradores. También es algo negativo que se permitiera a la militancia hacer cola y no prestar atención a los discursos para reflexionar su voto. Fue estrategia oficialista, es decir, antes de que empezara la votación ya estaban las filas hechas y la gente platicando. Eso no debe ser. La asamblea debe de ser un espacio de reflexión para escuchar las propuestas, los discursos a favor y las propuestas de los candidatos. Ese detalle es muy importante. No sé si los operadores del oficialismo dieron la orden de que la gente se enfile. Es algo negativo que la baja participación de la militancia, como ya dijimos. El acarreo fue un acarreo hormiga. Y aquí un detalle: si cuando se realizan mítines se facilita el transporte a los simpatizantes miembros activos del PAN, ¿por qué en una asamblea municipal, de manera oficial, de manera institucional, el comité estatal y el comité municipal no facilitan el traslado de los militantes que habitan en las comisarías, en las colonias, y dejan que eso lo realice la candidata única que tiene posibilidades para hacerlo? Ese fue un gravísimo error. El equipo que le impusieron a Brenda está integrado en su mayoría por operadores del vilismo, principalmente de el que conocen como Papá Toro, y se visualiza que él tendrá el control del comité. Otro detalle que me llamó la atención: jóvenes que forman parte del equipo de Brenda y que están creciendo con una idea errónea de lo que es el PAN, que tradicionalmente no ha sido un partido donde se rinda culto a la persona, ni se acostumbre el derroche de recursos, ni donde se usen prácticas
fraudulentas para lograr los triunfos de los procesos internos. ¿Qué militantes estamos formando en el PAN con estas prácticas? De verdad, muy mal la situación. Cabe destacar los ausentes. En primer lugar, el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien después de pedir el voto para ser senador, de manera irresponsable ha dejado su trabajo y se ha ido al extranjero a cursar una maestría o un posgrado, mientras el país se viene abajo y mientras en Yucatán todo lo bueno que hizo esta administración morenista está echando para atrás. Hubo legisladores ausentes, un diputado federal ausente, y en fin, se notó que faltaron personas que antes pidieron el voto. ¿Dónde están al lado de la militancia? Otro detalle también evidente fue el cerco informativo. Contrario a lo que se había hecho en procesos internos anteriores, en esta ocasión no se permitió el acceso a la prensa al recinto de la Asamblea. Y eso creo que es un error, porque si hubieran permitido el acceso de la prensa, la ciudadanía pudo constatar que al menos en la Asamblea, en el proceso, el PAN realiza las cosas de manera democrática. Porque, repito, a mí me tocó participar no solamente como miembro activo, aquí está mi gafet, sino también como escrutador. Y estuve ahí viendo que se realizara y se respetara el derecho al voto, que sí se hizo, que se contara bien, que se sumara y que se diera el resultado junto con otros compañeros panistas. Fuimos alrededor de 20 miembros activos, entre hombres y mujeres, que fungimos como escrutadores y dimos fe de la limpieza del proceso electoral en la Asamblea. Ahora bien, una pregunta que muchos nos hacemos: ¿por qué el grupo dominante dentro del PAN escogió como su candidata a la profesora Brenda Ruz Durán y no a otras figuras femeninas con mayor trayectoria y más méritos? Y voy a citar dos nombres nada más: Manuela Cocom y Carmita González. ¿Por qué no las escogieron a ellas, siendo mujeres destacadas con una larga trayectoria dentro del PAN? En mi opinión, por lo mismo, porque ellas tienen carrera política propia y no le deben su carrera a nadie, y por lo tanto hubieran sido buenas dirigentes y no tomar sus propias decisiones. Ahí está el detalle y sí les pido que tomen nota. Bueno, lo chusco. Como en todo hay algo chusco. Yo creo que vamos a definirlo con todo el respeto que me merecen como la faroleada de nuestros dirigentes y de nuestros legisladores, que llegaban a votar con sus colaboradores, cargando una lámpara para que les alumbre, con fotógrafos que grababan cada momento, con videocámaras. O sea, eso no es el PAN. Discúlpenme, pero yo no recuerdo que Patricio Patrón llegara así a las asambleas. Él llegaba sin chofer, llegaba él solito, se bajaba, a veces leyendo su periódico dentro de la asamblea, saludando a la gente. Cualquiera se le podía acercar, pasaba a votar solo y se iba. Lo mismo Ana Rosa Payán y muchos otros que tuvieron una larga trayectoria. Entonces, yo sí digo lo anterior: esas cosas, esas faroleadas no van con el PAN. Debemos ser más humildes, más sencillos y más cercanos a la militancia y a la gente. En fin, lo dejo de tarea. Los retos después de la asamblea obviamente es depurar el padrón. ¿Dónde están esos casi 2,000 panistas que no participaron? Incluir más ciudadanía
en el padrón de miembros activos. Esa es una tarea para los nuevos directivos. Trabajar en la formación de una estructura electoral fuerte con miras al 2027. Lo deseable. Nidia representa esa alma rebelde de los panistas de base, del panismo de las catacumbas y de las causas imposibles, de esos tercos luchadores que han dado las victorias al panismo en Mérida. Por eso ella y su equipo deben ser incluidos en esta nueva directiva. Brenda necesita convertirse en la líder que el panismo necesita ahora, ser incluyente y no ser títere de otros líderes, hacer que el PAN repita sus triunfos y no negociar nada a cambio, más que luchar por la victoria en el 2027. Lo deseable es que estos procesos de elección vuelvan a ser lo normal en el PAN y no la imposición de candidatos por dedazos o por consensos. La militancia debe elegir como lo hacía antes. Es mejor el riesgo de la democracia a volvernos como el viejo PRI. El PAN tiene que demostrar que es diferente al resto de los partidos y una opción de gobierno honesta y eficiente. Finalmente, y para cerrar, lamentablemente no se ve la posibilidad por ahora de un cambio de rumbo en el PAN para convertirse en una verdadera oposición al gobierno morenista. A la fecha, el panismo en el Congreso del Estado ha sido hasta entreguista y colaboracionista. Se necesita un PAN que encabece la ciudadanía y no que esté cuidando los intereses del gobierno anterior. ¿Es Brenda el proyecto vilista de continuar con la entrega de la capital del Estado a Morena? Ojo, esperemos que no, y si no, pasaría a la historia como quien entregó el PAN a Morena. Y eso sería verdaderamente lamentable. Siguen faltando contrapesos sólidos dentro del panismo. Y para terminar, ya vimos que 15 días no son suficientes para liberar al panismo de sus celadores. Si se quiere liberar al panismo yucateco del oprobio y del dominio del grupo de expriistas que han tomado el control del PAN yucateco y que han traído sus mañas a Acción Nacional, este es el momento de empezar a generar el cambio. Y bueno, todo esto lo dejo de tarea y estaré pendiente de sus comentarios. Créanme que todos los leeré y todos los responderé. Hasta la vista y lo dejo de tarea.